Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta con su reacción a los planes de Demet Özdemir. Y créanme, la razón de esto es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. A ver, todos sabemos que la historia entre Can y Demet ha sido un auténtico torbellino, ¿verdad? La pareja que conquistó medio mundo con Erkencikus y luego Zas, ruptura. Pero, ¿quién iba a decir que sus vidas seguirían tan entrelazadas, aunque sea a nivel de noticias y rumores? Pues sí, parece que sigue habiendo tela que cortar. Ahora lo último que ha salido a la luz es que Can Yaman ha tenido una reacción peculiar ante unos planes que Demet Özdemir tiene para su futuro. Y cuando digo peculiar, me refiero a que no es lo que uno esperaría de un ex que ha pasado página, ¿no? Muchos piensan que tras una ruptura así de mediática, cada uno va por su lado y punto. Pero aquí no, aquí parece que todavía hay algo que mueve los hilos. ¿De qué planes estamos hablando? Pues según lo que se comenta por los mentideros de Turquía y de por ahí, Demet Özdemir estaría barajando seriamente una mudanza. Sí, una mudanza. Y no a cualquier sitio, sino a Londres. Parece que tiene proyectos profesionales que la llaman desde la capital británica. Y claro, si ya de por sí esto es noticia, imagínense la reacción de Can Yaman. Lo sorprendente aquí es que Can, que ahora mismo está en Italia rodando y triunfando, no se ha quedado indiferente. Al contrario. Se dice, se comenta, se susurra que la noticia de la posible mudanza de Demet a Londres le ha pillado por sorpresa. Y más que sorpresa, parece que le ha hecho pensar. Para ser honestos, ¿quién no se quedó un poco en shock al escuchar esto? Yo personalmente me quedé como, ¿en serio? ¿Can se ha enterado y le afecta? Porque claro, uno asume que ya cada uno tiene su vida, sus parejas, sus planes. Pero parece que la conexión, aunque sea a nivel de saber qué hace el otro, todavía existe. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, que está viviendo su momento de gloria en Europa, quizá pensaba que Demet estaba más asentada en Estambul, o que sus planes iban en otra dirección. Y de repente, ¡boom!, Londres. Y esto le ha removido algo. No sé si es celos, nostalgia, o simplemente la sorpresa de ver que la vida de alguien que fue tan importante para él toma un giro tan drástico y encima, lejos. Muchos dicen que Can nunca olvidó del todo a Demet. Y viendo estas reacciones, pues es difícil descartarlo. Quizá él siempre se vio con ella en el futuro, o al menos, imaginaba sus vidas cruzándose de otra manera. Y ahora, que ella se vaya a Londres a empezar de cero, pues le debió de caer como un jarro de agua fría. ¿Se habrá dado cuenta de lo que ha perdido? ¿O es simplemente que le sorprende que ella tenga ambiciones tan grandes fuera de Turquía? Yo sospecho que hay una mezcla de todo. Por un lado, la sorpresa ante un movimiento tan grande de Demet. Por otro, quizá la realización de que la distancia física se va a hacer aún más grande y que las posibilidades de un reencuentro, por muy remoto que fuera, se van a esfumar todavía más. Can está en un momento de su carrera brutal, triunfando en Italia, con proyectos internacionales. Y ver a Demet haciendo lo mismo pero en otra ciudad, lejos de él, es algo que te hace reflexionar. Imagínense la escena, Can está en su jet privado, o en una cena de gala en Roma, y de repente le llega la noticia. ¿Qué habrá pensado? ¿Se habrá imaginado a Demet paseando por las calles de Londres? ¿Habrá pensado en cómo era su vida con ella? Es que esto es puro salseo, amigos. Y lo más curioso es que él no ha dicho nada directamente claro. Todos son filtraciones, comentarios de gente cercana, y la interpretación de los hechos. Pero la reacción ha sido clara, sorpresa y quizá, solo quizá, una punzada de algo más profundo. ¿Será que Can se está dando cuenta de que se le escapó una joya? ¿O simplemente es la reacción natural a ver que una persona importante en tu vida toma un rumbo completamente diferente y lejano? La verdad es que esta historia tiene miga. Porque más allá de los rumores, lo que vemos es que a pesar de la distancia y del tiempo, Can y Demet siguen siendo dos de los nombres más potentes del panorama turco, y lo que les rodea siempre genera muchísima expectación. Y esta reacción de Can a los planes de Demet, bueno, a mí me deja pensando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la reacción de Can Yaman ante la mudanza de Demet a Londres es solo sorpresa, o hay algo más detrás de esa actitud inesperada?